Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos y conceptos del pensamiento social, presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Otro viernes, y con este viernes llega un nuevo episodio de Entre Hilos en el Mostrador. Como siempre me acompaña el profesor y sociólogo Daniel Chernilo. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Francisco. Muy bien. Qué bueno, qué gran concepto tenemos esta semana. Hoy día vamos a hablar de un concepto, una de las palabras que usamos más en la discusión política, pública, que es la idea de democracia. Y vamos a tratar de hablar un poco menos o casi nada de la democracia de los griegos, y vamos a tratar de hablar bastante más de la democracia moderna y contemporánea. ¿Qué es o cómo podríamos definir democracia sin caer en tautologías ni en definiciones demasiado conservadoras? Ya, hagamos lo más simple, ¿no? La idea original de democracia es la idea del gobierno del pueblo. Originalmente, en la filosofía clásica, eso tenía una connotación más bien negativa, ¿no? El gobierno del pueblo no eran los más preparados, no eran los mejores, no eran los más virtuosos, no tenían un conocimiento especial. Entonces la idea de democracia era más bien una idea como, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir, ¿no? La idea de que gobierne el pueblo? Sí, puede ser buena idea. Pero a contar de la Revolución Francesa, más o menos, para saltarnos así de un plumazo 2000 años, aparece esta idea de que la soberanía, el derecho a tomar las decisiones por nosotros mismos, como hablamos la semana pasada sobre nacionalismo, sí es una buena idea, porque hay un principio muy fundamental que empieza a instalarse, que es que los seres humanos tenemos esta capacidad de organizarnos, y cuando nos organizamos tomamos decisiones entre todos. Y esas decisiones entre todos, ¿sí? No hay un árbitro superior, ¿sí? Que pueda decirnos si esas decisiones son correctas o incorrectas, sino que es simplemente el proceso de deliberación de una comunidad política. En la tradición de las ciencias sociales hay como dos grandes formas de entender entonces ya esta democracia contemporánea. Una es una idea como que llamaríamos como más minimalista, más económica, que dice, bueno, hay democracia cuando hay elecciones y el partido que no está en el gobierno tiene una opción genuina, ¿sí?, de pasar a ser gobierno. O sea, cuando hay alternancia en el poder, con eso basta para la democracia. Y hay otros que piensan que para que haya democracia necesitamos criterios un poco más exigentes, ¿no? Los criterios que a veces los vinculamos a la idea como de democracia liberal o de democracia occidental, que requiere cosas como libertad de movimiento, libertad de conciencia, un poder judicial independiente y división de los poderes, etc. Entonces las dos como grandes visiones sobre cómo funciona la democracia, entendiendo que es, ¿no?, el gobierno del pueblo, es el gobierno donde los ciudadanos toman decisiones, hay quienes piensan de manera más económica, más restrictiva, basta con que haya alternancia en el poder, y hay quienes tienen como criterios más, los llamamos más sustantivos, más pesados, con connotaciones más fuertes, que hace que la idea de democracia sea un poco más exigente. Democracia es una de esas palabras, primero, que uno podría decir que es compleja. Que uno piensa cómo definen las cosas de Agustín Esquella, un gran concepto. Y además, bien manida, muy común, y de la que nadie quiere escapar. Hoy día ser antidemocrático, antidemócrata es mal visto, a diferencia de lo que uno podría pensar que era en el origen de la democracia una cosa más bien mal vista. Todo el mundo quiere ser demócrata, a pesar de que se posicione en una de estas dos corrientes, ¿no? Una minimalista o una más maximalista o más sustantiva. ¿Qué ocurre con esta democracia modernamente? ¿Por qué está tan, si uno quiere, en crisis? Estamos escuchando hace mucho tiempo una idea de hay crisis de la democracia moderna. Pensémoslo así. Yo creo que tú tienes razón, que yo creo que en los últimos 100 años, más o menos, posiblemente desde alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que ya nos vamos a acercar a los 100 años, unos 90 años, ¿sí? La idea de democracia es algo de lo que nadie quiere desligarse, ¿no? Los tiranos más terribles, cada uno puede elegir su tirano preferido. Los tiranos más terribles, todos se autodescriben como demócratas. ¿Por qué o cómo? ¿Por qué eso es necesario? Porque a lo que apelan es que ellos representan la voluntad del pueblo o la voluntad de la nación, ¿no? Esa apelación a la democracia, pero sí, dice yo soy demócrata
porque yo sé lo que ustedes quieren y yo soy la mejor persona para llevarlo a cabo. Eso muestra que estas dos definiciones estén como, no, las dos definiciones que vimos recién estén como bien en tensión. Porque efectivamente, ¿no? Si es que no hay, ¿no?, posibilidad de que el que está en el poder pierda las elecciones, es difícil pensar que vaya a haber democracia y sin embargo apelan a ella. Porque el principio que se ha transformado en un principio como incontrarrestable es que hay que apelar a la voluntad de los ciudadanos, a la voluntad de los miembros de la nación, a apelar a la soberanía del pueblo. Eso puede tener distintos nombres, pero el vínculo fundamental que permite esta como igualación bien extraña entre democracia y autoritarismo, eso vale, digo, cada uno puede elegir, ¿no?, su líder autoritario de turno, pero eso lo veíamos en la época, lo veíamos en la tradición comunista de la Unión Soviética o hoy día en China, ¿no?, que apelan a que representan, ¿no?, la nación. Lo tenían los regímenes fascistas, lo tuvieron las dictaduras latinoamericanas, lo tienen los líderes populistas contemporáneos, ¿no?, Maduro y Trump o Bolsonaro o Erdogan o el que sea, ¿sí? Esta idea de que ellos apelan y pueden como ser el vehículo de la voluntad popular. Recuerdo con la idea de democracia, bueno, mis clases de historia, por cierto, del colegio, pero también un profesor de filosofía de la Universidad de Santiago, Juan Pablo Arancibia, que tiene un libro que se llama Tragedia y Democracia, o Democracia y Tragedia, publicado por la Cebra Palinodia, y que su tesis era que la democracia era la contracara, en realidad, del desbarajuste del poder, ¿no? La democracia tiene una cara trágica, que es todo aquello que no es democrático tiende a ser una gran tragedia. Sí, yo creo que lo interesante de la idea de democracia es exacta como en eso que indicas tú. Que hoy día parecemos vivir en un mundo que por un lado se declara siempre necesariamente ya todo evento como democrático y al mismo tiempo todo el mundo parece igualmente insatisfecho con la forma en que funciona la democracia, ¿sí? Y esa es la tensión en la que estamos. Déjame poner un ejemplo que me gusta dar en clase. Cuando yo voy al médico, ¿sí?, yo no espero que el médico me consulte a mí qué es lo que tengo. Yo espero que el médico sepa lo que yo tengo. Podemos después discutir sobre el mejor tratamiento, si me quiero operar o no me quiero operar, si prefiero si no tengo alergia a una pastilla o otra pastilla. Pero yo espero que la decisión del médico sea una decisión técnica, ¿no? No una decisión democrática, ¿sí? Cuando estamos discutiendo temas morales, eso es lo que hace que debates como pena de muerte, eutanasia, aborto sean tan intensos. Apelamos a valores que yo tengo, convicciones profundas que son mías y que no se alteran porque alguien piensa distinto. Sin embargo, cuando pensamos en las decisiones que nos damos como comunidad política, tendemos a pensar que la única forma legítima de darnos, ¿no?, las reglas de tomar decisiones son las decisiones democráticas. Lo que ha pasado, yo creo, durante buena parte del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, es que este principio de que la democracia es la única forma de tomar decisiones legítimas colectivas, ¿sí?, por un lado se ha instalado de manera como súper profunda y por otro lado simplemente no es cierto que todas las decisiones que uno toma todo el tiempo, ¿sí?, uno puede asegurarse que van a ser las mejores decisiones porque se tomaron de manera democrática. No, en todos los episodios hemos intentado hacer algunos vínculos a episodios anteriores de Entre Hilos. Y este es un argumento que conversamos harto en el episodio sobre Robert Fine, ¿no? Cuando Robert Fine decía, cuando no, los movimientos se adquieren como el ismo, el nacionalismo, ¿no? Es porque se extrema una única característica y eso como que supedita todas las otras decisiones a un único principio. No diría que vivimos con una especie como de democratismo, donde está muy bien que las grandes decisiones sean democráticas, pero cuando la única forma de tomar decisiones colectivas es la democrática, las otras, las decisiones más técnicas, las convicciones morales, ¿no?, o la posibilidad de mantener convicciones morales, puede entrar a hacerse problemática. Y en el contexto de funcionamiento de instituciones democráticas un poco más débil, eso genera una tensión muy profunda que yo creo que está en el centro de lo que vivimos hoy día.
Antes de seguir y de preguntarte por la relación entre poder, política y democracia, me gustaría hacer un alto para recordarles que este espacio es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y su programa de doble titulación en Ingeniería Comercial y Sociología, el proceso de admisión 2026. Daniel, hemos revisado grandes conceptos: crisis, poder, nacionalismo, ahora democracia, gran continente si uno quiere. ¿Cómo explicas tú en tus clases el juego, la danza que se torna esta relación entre lo democrático, lo político y el poder? Decímoslo así, yo creo que uno diría, ¿cuáles son las grandes virtudes del funcionamiento de la democracia en el mundo durante los últimos 150 años que hace que se haya transformado en este valor? En general, ¿no? Pensamos que los regímenes democráticos, ¿no?, permiten mayor respeto de libertades individuales y colectivas, ¿no? Permiten la ampliación, la instalación primero y la ampliación después de principios como la igualdad ante la ley, ¿no? El balance entre los distintos poderes del Estado. Entonces, que no hay alguien que pueda acumular, dijimos en el episodio sobre poder, nadie acumula todo el poder de la sociedad, pero que acumule grandes cantidades de poder que haga que su voluntad se transforme en una voluntad cuasi monopólica. La democracia permite eso, permite, ¿no?, mantener y promover espacios de diversidad, ¿no?, muy significativo en la sociedad. Desde ese punto de vista, entonces, las definiciones como más sustantivas de democracia, las que apelan a cuestiones más de fondo, si uno quisiera, son súper importantes. ¿Cuál es el contrapelo o el contraargumento? Es que esas instituciones o esos contrapesos, ¿sí?, nunca funcionan tan bien como uno quisiera, ¿sí? Hay, por distintas razones, algunos de los poderes que acumula o que es capaz de arrinconar a algunos otros. Por ejemplo, ¿no?, el impasse final al que llega Allende con el Parlamento, ¿no?, respecto de las garantías constitucionales, donde la división de los poderes se transforma en una crisis donde, ¿no?, ninguno de los dos no supo cómo salir. Entonces, en ese contexto, ¿no?, la idea de democracia permite, en la mayoría de los casos o en sus momentos virtuosos, ¿sí?, como que esta danza, este equilibrio precario que permite, ¿no?, el movimiento de las instituciones. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Parte de lo que explica hoy día, ¿no?, la pérdida de legitimidad o la disminución de la legitimidad de los regímenes democráticos, que esos cortocircuitos entre instituciones, los ciudadanos no las entienden, esos cortocircuitos entre instituciones se transforman en pugnas de poder, ¿sí?, que no generan ningún rendimiento, que la idea de que las democracias toman decisiones de manera muy lenta, la idea de que las democracias, cuando están preocupadas de cautelar los derechos de las minorías, quedan capturadas por algunos grupos que impiden esos cambios. Y cuando a eso le sumamos la idea de que la democracia no es como debiese ser el régimen ideal, pero no funciona en la práctica, yo creo que parte como de la parálisis que tenemos a ratos con esta idea de que vivimos en sociedades democráticas, no estamos muy contentos, pero tampoco sabemos muy bien qué querríamos o somos capaces de imaginar algo distinto. Ese es un poco el cortocircuito en el que estamos. Hablando del cortocircuito y conversaciones que hemos tenido, y que yo, por cierto, he tenido con harta gente, porque soy como un niño preguntón e inquieto, que recuerda un lindo texto que tiene Paul Preciado en su libro Disforia Mundi, recomiendo ese libro, Anagrama, que dice que los filósofos nunca van al campo de batalla y si van no la cuentan, y cita a Kant, cita a Hegel, etc. Habla bien mal de estos filósofos, de Wittgenstein también. ¿Tú crees que hoy día estamos en un espacio político, social, cultural, donde hay una crisis profunda de la democracia que está ya instalada y que se va a profundizar más, pensando que hay historiadores que dicen que la historia, por ejemplo, es cíclica? Yo creo que uno tiene como momentos más optimistas, más pesimistas. Yo creo que hay una cuestión como bien fundamental de la idea de democracia, que tiene que ver con el principio de la autodeterminación,
de que no nos gusta vivir en espacios donde hay alguien que decide por nosotros, que hace que la idea de democracia sea en algún sentido como difícil de superar en algún sentido. ¿Sí? Pero sí podemos llegar a la idea de que una mayoría de personas no confíe en la democracia. Y uno pensaría que elecciones, ¿no?, en las últimas décadas en un montón de partes del mundo, ¿sí?, muestran que hay esa desconfianza en la democracia, pero no en la idea de democracia respecto de que alguien tome las decisiones, no, que sean otros los que tomen decisiones por mí, sino que esta democracia como tenemos ahora, ¿sí?, no me gusta. Entonces yo creo que el primer como de estos cortocircuitos es ese. ¿Sí? La gente no está satisfecha con cómo está funcionando la democracia, pero no quiere, o sea, quiere que las cosas funcionen mejor, pero no quiere que venga alguien a decirles cómo tienen que ser. Quiere seguir siendo parte de ese propio proceso democrático. Y en ese sentido, una de las referencias que traje para el episodio de hoy es un caballero polaco que hizo su carrera en Estados Unidos, que se llama Adam Przeworski. Cuando la gente lo mire en la descripción, nadie se asuste porque el apellido se escribe Przeworski, pero se pronuncia Przeworski, pero es con PR, ¿sí? Se escribe de manera muy especial. Y él enfatiza esto, mire, a lo mejor el problema es que le exigimos demasiado a la democracia. Esta idea de que pensamos que todo se va a solucionar o que todo va a funcionar mejor porque hay regímenes democráticos, y a lo mejor hay que ser un poco menos exigente con la democracia y reconfortarse con la idea, ¿sí?, de que incluso en países donde hay crisis como bien profundas de la democracia, en la medida que la posibilidad de la alternancia en el poder continúa, seguimos viviendo en sociedades democráticas. Uno podría decir, entonces, en regímenes donde hay un líder fuerte, pensando por ejemplo en el caso de Hungría o en el caso de Turquía, en la medida de que hay elecciones libres donde en el Parlamento puede haber oposición, es discutible en esos casos, ¿sí?, sin entrar en demasiados detalles, bueno, uno puede seguir todavía pensando que hay en democracia. Por eso no podría argumentar lo que trató de hacer Trump hace, ¿no?, ya casi 5 años atrás, es tan serio, porque es impedir como el criterio final, ¿no?, el último criterio para poder seguir hablando de una sociedad democrática, ¿no?, impedir la transición pacífica en el poder. Entonces yo creo que la disyuntiva en la que estamos es que el valor final al que apela la democracia, esta autodeterminación colectiva, no es algo que esté en entredicho, pero en su funcionamiento concreto, ¿sí?, estos otros mecanismos a los que nos habíamos acostumbrado, ¿sí?, están súper cuestionados y súper tambaleados. Citaba lo que decía de Paul Preciado y los filósofos, me di cuenta que no terminé vida, porque nos encontramos hoy día frente a un mundo en que mucha gente hace diagnósticos y es muy fácil decir que estamos en crisis, que hay que hacer algo, pero pareciera ser, y ahí creo que coincidimos, que nadie está muy dispuesto a dar el paso y decir ya, pero ¿qué hacemos? Tenemos índices que miden calidad de la democracia, nuestro país sube y baja dependiendo de ciertos indicadores. Pero estamos en un mundo donde, y lo quiero poner en términos puntuales y muy etarios, si uno mira, por ejemplo, las cifras de votantes que votaban por el Partido Demócrata en Estados Unidos y ahora votan por el Partido Republicano y que son de mi edad, 30 años, 25 a 30 años, ha aumentado harto y uno podría decir que hay una menor representación con el valor de la democracia que antes. ¿Qué tan preocupante es esa cuestión? Yo creo que sin duda es preocupante que las personas piensen, ¿no?, que para satisfacer tales o cuales necesidades, el fin de la migración o la seguridad ciudadana, ¿sí?, es preciso o sería deseable, ¿no?, cambiar del régimen político, pasar de uno democrático a uno no democrático. Mi impresión es que no estamos ahí, que lo que se muestra es la insatisfacción con cómo la democracia está funcionando. Y que lo que se espera, y yo creo que ese es como el desafío que tiene como la política en general, es la idea de que hay que, ¿no?, hacerse cargo de esas preocupaciones sin erosionar los principios democráticos. Yo creo que una de las cuestiones que está en juego, esta es una idea que a mí me gusta mucho, voy a volver a citar hoy día el libro de Robert Fine, es la idea de que hay que empezar a repensar o reimaginarse la democracia. Por ejemplo, esto suena como bien iluso hoy día, pero yo creo
creo que es una cuestión que no podemos perder de vista más allá de las fronteras nacionales. Si los problemas que nos preocupan son de cambio climático y de migración, a lo mejor necesitamos empezar a pensar, ¿no?, en ideas de democracia que no estén restringidas, constreñidas únicamente con lo que sucede alrededor de una nación, o ¿no?, al interior de una nación. Entonces, que parte del desafío es mantener este valor bien fundamental de la democracia, que es que las decisiones sobre las cosas que nos importan las tomamos nosotros mismos, sin transformarlo en un valor único que supedite todas las decisiones únicamente a un criterio democrático, pero sin arrojarnos el bebé con el agua de la bañera y pensar que en la medida en que nos saltamos los procedimientos democráticos, los problemas mágicamente van a desaparecer, porque sin duda no va a ser así. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Por supuesto quedan muchas preguntas sobre la democracia y creo que es importante seguir conversando este tema y también de otros conceptos que nos rodean. Les agradezco y por escucharnos, les agradezco a Daniel Chernilo, como siempre, por su claridad conceptual y les invito a seguir viendo Entre Hilos en el Mostrador. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima semana. Entre Hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos y conceptos del pensamiento social. Fue auspiciado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.